Omar García Harfuch, el hombre que hoy encabeza la estrategia de seguridad más importante del país, acaba de presentar cifras que tienen a todo México hablando. Más de 56,000 detenidos, cientos de toneladas de droga aseguradas, miles de armas decomisadas y una ofensiva que, según el gobierno, no tiene precedentes recientes. Pero no solo eso. Mientras la administración de Claudia Sheinbaum sostiene que estos números demuestran que la estrategia está funcionando, sus críticos afirman que las cifras no cuentan toda la historia. Y lo más interesante es que esta discusión ocurre justo cuando el gobierno necesita demostrar resultados tangibles en uno de los temas que más preocupan a los mexicanos: la seguridad. ¿Qué revela realmente este enorme operativo nacional? Lo vamos a descubrir al final. Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás de estas cifras. Cuando hablamos de seguridad en México, no estamos hablando de un tema cualquiera. Estamos hablando del asunto que durante años ha dominado campañas electorales, debates presidenciales, discusiones familiares y titulares de prensa. Pocas cosas tienen un impacto tan directo en la vida cotidiana de millones de personas. Por eso las cifras presentadas recientemente por el gobierno federal provocaron tanto ruido. Más de 56,000 personas detenidas, cerca de 30,000 armas aseguradas, más de 420 toneladas de droga decomisadas. Miles de laboratorios clandestinos desmantelados. Son números enormes. Números que inmediatamente generan dos reacciones completamente distintas. Por un lado, quienes consideran que estos datos muestran que existe una estrategia agresiva y sostenida contra las organizaciones criminales. Por otro, quienes sostienen que las cifras por sí solas no necesariamente reflejan la realidad que viven muchas comunidades. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. Porque detrás de cada cifra existe una batalla política, una batalla por la narrativa, una batalla por convencer a la opinión pública de que el país avanza o retrocede. Fíjate bien en el momento en que ocurre todo esto. Claudia Sheinbaum se encuentra en los primeros años de su administración. Las expectativas son enormes. Las comparaciones con gobiernos anteriores son inevitables. Y la seguridad sigue siendo el terreno donde cualquier presidente es evaluado con mayor severidad. No importa cuánto crezca la economía, no importa cuántas obras se inauguren, no importa cuántos programas sociales existan. Si la gente percibe que la seguridad no mejora, el costo político puede ser enorme. Por eso estas cifras tienen un peso especial. No son solamente estadísticas, son un mensaje político, un mensaje dirigido a distintos públicos al mismo tiempo. A los ciudadanos, a la oposición, a los inversionistas, a los gobiernos estatales y también a las propias organizaciones criminales. Porque cuando un gobierno presenta resultados de esta magnitud, está intentando transmitir una idea muy concreta, que tiene control, que tiene capacidad operativa, que está obteniendo resultados. Pero aquí aparece la pregunta que divide opiniones. ¿Realmente estamos viendo una transformación profunda en materia de seguridad? ¿O estamos viendo una batalla de percepciones donde cada actor selecciona los datos que más le convienen? Esa pregunta es la que ha comenzado a dominar el debate público. Y para responderla tenemos que retroceder varios años. Tenemos que entender de dónde viene Omar García Harfuch. Tenemos que entender cómo llegó a ocupar uno de los cargos más sensibles del país. Y tenemos que entender por qué cada cifra que presenta genera tanta atención. Porque para comprender lo que está ocurriendo hoy, primero, hay que entender el camino que condujo hasta aquí. Recordemos algo, la discusión sobre seguridad no comenzó con Claudia Sheinbaum, ni comenzó con Harfuch. México lleva décadas enfrentando desafíos relacionados con violencia, crimen organizado y control territorial. Cada gobierno ha prometido soluciones, cada administración ha presentado estrategias, cada sexenio ha asegurado que ahora sí existe un plan diferente. Y precisamente por eso existe tanto escepticismo. La ciudadanía ha escuchado muchas promesas, ha visto muchos anuncios, ha observado muchas conferencias. Por eso, cada nuevo dato es sometido a escrutinio inmediato. Y Harfuch lo sabe, porque su propia trayectoria política y profesional está ligada a los resultados.
A diferencia de otros funcionarios cuya relevancia depende principalmente del discurso, él construyó gran parte de su imagen pública alrededor de operativos, investigaciones y acciones de seguridad. Eso tiene ventajas, pero también implica riesgos enormes. Porque cuando basas tu legitimidad en los resultados se convierten en tu principal campo de batalla. Y aquí aparece un elemento clave: la expectativa. Porque durante los últimos años se construyó una narrativa alrededor de Harfuch como uno de los perfiles más eficaces dentro del aparato de seguridad mexicano. Sus partidarios destacan operativos importantes, sus críticos recuerdan controversias y cuestionamientos, pero ambos coinciden en algo: se trata de una figura que genera atención. Y cuando una figura genera atención, cada declaración adquiere una relevancia distinta. Por eso, las cifras presentadas recientemente provocaron tanta discusión, porque no fueron vistas únicamente como estadísticas. Fueron vistas como una evaluación anticipada de toda una estrategia nacional. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza, porque lo que viene ahora es donde la historia realmente comienza a ponerse interesante. Vamos a reconstruir paso a paso cómo se llegó a estas cifras, qué ocurrió detrás de ellas y por qué algunos consideran que representan un cambio histórico, mientras otros siguen manteniendo profundas dudas. Para entender por qué estas cifras provocaron tanto impacto, primero tenemos que reconstruir cómo se fue construyendo esta historia, porque los más de 56,000 detenidos no aparecieron de la noche a la mañana. Las más de 420 toneladas de droga aseguradas no surgieron en un solo operativo. Los miles de laboratorios destruidos no fueron resultado de una única acción espectacular. Detrás de esos números existe una secuencia de decisiones, operativos y movimientos políticos que comenzaron mucho antes de la conferencia donde fueron presentados. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. A principios de la administración de Claudia Sheinbaum, uno de los principales desafíos era demostrar continuidad sin parecer repetición. Parece una contradicción, pero no lo es. La presidenta heredó una estrategia de seguridad que ya tenía una dirección definida. Sin embargo, también necesitaba demostrar que su gobierno tenía identidad propia, que no se trataba simplemente de administrar la inercia, que existía una nueva etapa. Y fue precisamente en ese contexto donde Omar García Harfuch comenzó a adquirir un protagonismo cada vez mayor. Desde las primeras semanas se multiplicaron los anuncios de coordinación institucional, reuniones con gobernadores, mesas de seguridad, intercambio de información, operativos conjuntos. La narrativa oficial insistía en una idea: la coordinación, porque durante años una de las críticas más frecuentes a la política de seguridad mexicana había sido la falta de comunicación entre distintos niveles de gobierno. Municipios por un lado, estados por otro, federación por otro, y grupos criminales aprovechando los espacios vacíos. La nueva apuesta consistía en cerrar esas grietas. ¿Funcionaría? Esa era la pregunta. Y durante meses la respuesta permaneció incierta. Hasta que comenzaron a aparecer los primeros resultados operativos. A mediados de los primeros meses del nuevo gobierno comenzaron a difundirse reportes sobre aseguramientos importantes. No uno, no dos, una cadena constante. Laboratorios clandestinos localizados, rutas de tráfico intervenidas, armamento decomisado, detenciones relevantes. Y cada anuncio parecía formar parte de una narrativa más amplia, la narrativa de una presión sostenida contra las estructuras criminales. Hasta aquí podría parecer una estrategia convencional, pero lo que pasó después cambió la conversación, porque los números empezaron a crecer y crecer y crecer. Cada informe acumulaba nuevas cifras, miles de detenidos, toneladas de droga, miles de armas, vehículos asegurados, inmuebles intervenidos. La magnitud comenzó a llamar la atención incluso entre observadores que normalmente mantienen distancia de los anuncios gubernamentales. Entonces llegó uno de los momentos clave. En una conferencia de seguridad, funcionarios federales comenzaron a presentar datos acumulados. No hablaban de un operativo específico, no hablaban de una región específica. Hablaban de una estrategia nacional y las cifras empezaron a ocupar titulares.
más de 10,000 detenidos, luego más de 20,000, luego más de 30,000. Y conforme avanzaban los meses, la cifra siguió creciendo. Pero aquí apareció un problema, porque cada número generaba dos interpretaciones completamente distintas. Los simpatizantes del gobierno afirmaban que los resultados demostraban una ofensiva sin precedentes. Los críticos respondían con otra pregunta. Si hay tantos detenidos, ¿por qué sigue existiendo violencia en distintas regiones? La discusión estaba servida y se volvió todavía más intensa cuando aparecieron los datos sobre laboratorios clandestinos. Porque aquí hablamos de miles de instalaciones ilegales destruidas. Miles. No decenas, no cientos, miles. Eso llevó a algunos analistas a señalar que el objetivo parecía haber cambiado. Ya no se trataba únicamente de detener personas, se trataba de afectar capacidades operativas, infraestructura, logística, producción, financiamiento. En otras palabras, golpear la maquinaria. No solamente a los operadores visibles, y esa diferencia es fundamental, porque durante años gran parte del debate sobre seguridad se concentró en capturas individuales. Grandes nombres, líderes criminales, objetivos prioritarios. Pero la nueva narrativa insistía en algo diferente. Atacar estructuras completas. ¿Era suficiente? Todavía nadie podía asegurarlo, pero el enfoque estaba cambiando. Y entonces ocurrió otro momento importante. El jueves por la mañana, durante una presentación nacional, Omar García Harfuch expuso el balance acumulado. Más de 56,000 detenidos, cerca de 30,000 armas aseguradas, más de 420 toneladas de droga decomisadas, millones de dosis que según el gobierno nunca llegaron a las calles. La noticia explotó inmediatamente. Los medios retomaron las cifras. Las redes sociales comenzaron a debatir. Los analistas políticos entraron en escena y las preguntas empezaron a multiplicarse. ¿Estamos ante uno de los mayores golpes operativos de los últimos años? ¿O estamos viendo una acumulación estadística que necesita más contexto? Porque aquí viene algo importante. Las cifras por sí solas no cuentan toda la historia, y tanto defensores como críticos lo saben. Por eso, la discusión se desplazó rápidamente hacia otro terreno: la percepción, la interpretación, el significado político. Algunos observadores señalaron que el mensaje principal no era el número exacto de detenidos. El mensaje era demostrar capacidad de acción, demostrar presencia, demostrar iniciativa. Y eso tiene una enorme importancia política. Porque en seguridad, la percepción pública puede ser casi tan importante como las estadísticas. Fíjate en esto. Si un gobierno logra convencer a la población de que existe una estrategia clara, gana tiempo político. Si no logra transmitir esa sensación, incluso los resultados pueden pasar desapercibidos. Por eso la conferencia de Harfuch fue mucho más que una conferencia. Fue una declaración política, una declaración dirigida a múltiples audiencias, a los ciudadanos, a los gobernadores, a los medios, a la oposición y también a las organizaciones criminales. El mensaje parecía ser claro. La presión continuará, la coordinación continuará, los operativos continuarán, pero espera, porque aquí es donde la historia entra en su fase más delicada. Porque una cosa es lo que muestran los números y otra muy distinta es lo que cada actor político intenta hacer con ellos. Recuerda que al inicio te dije que estas cifras escondían una historia mucho más grande. Estamos llegando ahí. Porque detrás de los decomisos, las detenciones y los laboratorios destruidos existe una batalla política que apenas comienza. Y esa batalla podría definir cómo será evaluada toda la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum durante los próximos años. Hasta aquí podrías pensar que estamos viendo simplemente una discusión sobre estadísticas. Pero lo que viene a continuación cambia completamente la perspectiva. Y aquí es donde llegamos al verdadero corazón de esta historia. Porque hasta ahora hemos hablado de cifras, hemos hablado de detenidos, hemos hablado de toneladas de droga, hemos hablado de laboratorios clandestinos, pero todavía no hemos respondido la pregunta más importante. ¿Por qué estas cifras provocaron tanto ruido político? La respuesta es sencilla. Porque la seguridad sigue siendo el terreno donde se juega gran parte de la legitimidad de cualquier gobierno mexicano. Y eso significa que cada número se convierte automáticamente en un arma política. Por un lado, tenemos la versión oficial, la que sostiene el gobierno federal, la que repiten los funcionarios de seguridad,
la que Omar García Harfuch presentó ante millones de mexicanos. Según esa narrativa, los resultados muestran una estrategia que está golpeando de manera constante a las organizaciones criminales. Más detenidos, más decomisos, más laboratorios destruidos, más presencia institucional. Desde esa perspectiva, las cifras son evidencia de que el Estado está recuperando espacios que durante años estuvieron dominados por estructuras criminales. Y cuando observas los números de forma aislada, el argumento parece sólido, porque estamos hablando de decenas de miles de personas detenidas, miles de armas aseguradas. Cientos de toneladas de droga. No son cifras menores, no son operaciones pequeñas. Estamos hablando de una movilización nacional. Pero entonces aparece la otra narrativa, la narrativa de los críticos, la narrativa de quienes sostienen que los números no necesariamente reflejan la experiencia cotidiana de millones de personas. Y aquí es donde el debate se vuelve más complejo, porque los críticos no suelen discutir únicamente los decomisos. Lo que cuestionan es otra cosa: la percepción de seguridad, la sensación de tranquilidad, la experiencia diaria de los ciudadanos. Y eso abre una discusión mucho más profunda, porque una cosa es que existan resultados operativos, y otra cosa es que la población perciba una mejora inmediata. Fíjate bien en esto: un gobierno puede decomisar toneladas de droga, pero puede capturar miles de personas, puede destruir cientos de laboratorios, y aún así existir ciudadanos que no perciban cambios inmediatos en sus comunidades. Esa diferencia entre resultado institucional y percepción social es uno de los mayores desafíos para cualquier estrategia de seguridad. Y aquí aparece la primera contradicción importante. El gobierno dice: los resultados están ahí. Los críticos responden: la realidad cotidiana sigue siendo complicada en muchas regiones. ¿Quién tiene razón? Esa es precisamente la pregunta que alimenta toda esta controversia. Porque ambos argumentos pueden coexistir al mismo tiempo. Y esa es la dificultad. La seguridad no es un tema blanco o negro. No funciona únicamente con victorias o derrotas. Funciona por procesos, por tendencias, por cambios acumulativos. Y precisamente por eso las cifras presentadas por Harfuch se volvieron tan importantes, porque representan una oportunidad política enorme para la administración de Claudia Sheinbaum, pero también representan un riesgo, porque cuanto más altas son las expectativas, mayor es la presión por seguir entregando resultados. Y aquí es donde entramos a la segunda capa del conflicto, lo que realmente buscan los distintos actores, porque en política casi nunca se trata únicamente de los hechos, también se trata de los incentivos, de los intereses, de las narrativas. Según distintas versiones políticas, el gobierno tiene un objetivo evidente: demostrar capacidad, demostrar control, demostrar eficacia. ¿Por qué? Porque la seguridad será uno de los principales criterios con los que se evaluará este sexenio. Así de simple. Y eso explica por qué las cifras reciben tanta atención. No son solamente estadísticas. Son una forma de comunicar liderazgo, son una forma de comunicar dirección, son una forma de comunicar resultados. Pero los críticos también tienen incentivos. Y aquí viene una parte interesante. Si el gobierno logra instalar la idea de que la estrategia funciona, gana capital político. Mucho capital político. Por eso la oposición necesita cuestionar esa narrativa. Necesita señalar inconsistencias. Necesita destacar regiones problemáticas. Necesita poner énfasis en los aspectos que todavía generan preocupación, no necesariamente porque las cifras sean falsas, sino porque la interpretación de esas cifras tiene consecuencias políticas enormes. Y aquí aparece una dinámica que hemos visto muchas veces en México. Dice un gobierno: estamos avanzando. Responde la oposición: no tan rápido. Dice un gobierno: los resultados son históricos. Responde la oposición: falta mucho por hacer. Y la ciudadanía queda en medio intentando entender quién tiene razón. Pero espera, porque esto se pone todavía más interesante, porque detrás de esta discusión existen fuerzas mucho más grandes. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete, porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas.
porque cuando observamos el contexto completo, descubrimos que esta discusión no ocurre en el vacío, ocurre en un momento político muy específico. Claudia Sheinbaum necesita consolidar su liderazgo. Morena necesita mantener su fortaleza política. La oposición necesita encontrar temas capaces de movilizar electores. Y la seguridad aparece como el terreno perfecto para esa disputa. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los mexicanos tienen una opinión sobre este tema. Todos. Algunos desde la experiencia directa, otros desde las noticias, otros desde las redes sociales. Pero pocos temas generan tanta atención. Y eso explica la intensidad del debate. Ahora bien, existe otra dimensión que muchas veces pasa desapercibida, la internacional, porque la seguridad también influye en inversión. También influye en turismo, también influye en percepción de riesgo. Y cuando México intenta atraer empresas, industrias y proyectos estratégicos, la estabilidad se vuelve un factor clave. Mero por eso, algunos analistas consideran que el verdadero público de estas cifras no es únicamente el ciudadano mexicano, también son inversionistas. También son observadores internacionales, también son actores económicos. Porque el mensaje implícito parece ser el siguiente: el Estado está actuando, el Estado está presente, el Estado mantiene capacidad operativa. Y eso tiene implicaciones enormes, no solamente políticas, también económicas. Pero aquí aparece la gran pregunta. ¿Será suficiente? Porque una estrategia de seguridad no se evalúa únicamente por los operativos de hoy, se evalúa por sus efectos acumulados, por los resultados sostenidos, por la capacidad de mantener tendencias positivas durante años. Y ahí es donde la historia todavía está escribiéndose. Esto porque las cifras que hoy generan titulares pueden verse de manera muy distinta dentro de 2 o 3 años. Todo dependerá de lo que ocurra después. Todo dependerá de si los resultados continúan. Todo dependerá de si la percepción pública acompaña a los datos oficiales. Y precisamente por eso esta discusión está lejos de terminar. De hecho, apenas está comenzando, porque cuando las cifras salieron a la luz, las reacciones fueron inmediatas. Medios, políticos, analistas, usuarios en redes sociales. Todos comenzaron a interpretar los números desde perspectivas completamente distintas, y algunas de esas reacciones terminaron siendo incluso más reveladoras que las propias cifras, porque mostraron quién gana, quién pierde, y quién tiene más que arriesgar en esta batalla por la narrativa de la seguridad en México. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar a continuación. Y fue entonces cuando ocurrió algo que siempre sucede en México cada vez que aparece un dato de alto impacto. La batalla se trasladó a los medios, a las redes sociales, a los programas de análisis, a los canales de YouTube, a las columnas políticas. Y ahí comenzó una segunda guerra, una guerra mucho más difícil de medir. La guerra por la interpretación, porque una cifra por sí sola no tiene significado político. El significado aparece cuando alguien la explica, cuando alguien la interpreta, cuando alguien la convierte en una historia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con los más de 56,000 detenidos, las toneladas de droga decomisadas y los miles de laboratorios destruidos. Sí, los medios afines al gobierno comenzaron a presentar los números como evidencia de una ofensiva histórica. Una ofensiva que, según esa narrativa, demuestra que la estrategia de seguridad está produciendo resultados concretos. Los titulares se multiplicaron. Las comparaciones comenzaron a aparecer. Los analistas cercanos al oficialismo señalaron que pocas veces se habían visto cifras operativas de esa magnitud en tan poco tiempo. Y para muchas personas el mensaje parecía claro. El Estado estaba recuperando iniciativa. El Estado estaba actuando, el Estado estaba golpeando estructuras criminales, pero eso no fue todo, porque casi de inmediato apareció la respuesta. Los sectores críticos comenzaron a cuestionar la forma en que se estaban presentando los resultados. Algunos señalaron que las detenciones no necesariamente reflejan sentencias. Otros insistieron en que los decomisos no siempre se traducen automáticamente en una reducción visible de la violencia. Otros más pidieron analizar tendencias de largo plazo antes de sacar conclusiones definitivas. Y de pronto, el debate dejó de ser técnico, se volvió político, muy político, porque detrás de cada argumento aparecía una pregunta incómoda. ¿Quién controla la narrativa?
¿Quién tiene la capacidad de convencer a la opinión pública? ¿Quién logra instalar su versión de los hechos? En redes sociales la discusión explotó. Hashtags como hashtag seguridad, hashtag Harfuch, hashtag Sheinbaum y hashtag México comenzaron a aparecer constantemente en conversaciones políticas. Miles de usuarios celebraban los resultados, miles de usuarios los cuestionaban. Miles más simplemente intentaban entender qué significaban realmente. Y aquí apareció un fenómeno interesante, porque incluso personas que normalmente no siguen temas de seguridad comenzaron a participar en el debate. ¿Por qué? Porque la seguridad toca una fibra sensible. Todos tienen una opinión, todos tienen una experiencia, todos tienen una percepción, y eso convierte cualquier discusión sobre este tema en una conversación nacional. Pero eso no es todo. Lo que vino después fue todavía más revelador, porque algunos actores políticos comenzaron a ajustar su discurso. Fíjate bien, no todos reaccionaron igual. Algunos gobernadores destacaron la coordinación con el gobierno federal. Otros mantuvieron posiciones más cautelosas. Algunos legisladores celebraron los resultados. Otros insistieron en señalar pendientes. Y esas diferencias mostraron algo importante. La seguridad no es solamente un asunto operativo, también es un asunto electoral, porque los próximos años estarán llenos de disputas políticas, elecciones estatales, reacomodos internos, nuevos liderazgos, y cada actor está pensando en su propio futuro. Por eso las cifras importan tanto. No solamente por lo que dicen, sino por lo que representan. Porque si la percepción pública mejora, ciertos actores políticos salen fortalecidos. Y si la percepción pública empeora, otros encuentran oportunidades. Así funciona la política. Y aquí apareció otra pregunta interesante. ¿Por qué algunas figuras de oposición reaccionaron con tanta rapidez? La respuesta parece evidente. Porque si la narrativa de éxito logra consolidarse, se vuelve más difícil construir una crítica efectiva. Y eso explica parte de la intensidad del debate. No estamos viendo únicamente una discusión sobre seguridad, estamos viendo una disputa por el futuro político del país. La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esto. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nadie. Porque cuando observamos todo el panorama, aparece un patrón que ya hemos visto antes. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Recordemos otros momentos de la política mexicana. Recordemos otros sexenios. Recordemos otras administraciones. Cada vez que un gobierno presenta resultados en materia de seguridad ocurre algo parecido. Los simpatizantes destacan avances. Los críticos destacan pendientes. Los medios se dividen. Las redes sociales se polarizan y la ciudadanía intenta descubrir qué parte de la historia refleja mejor la realidad. No es la primera vez y probablemente no será la última. Especialistas en seguridad suelen señalar que existe una diferencia importante entre resultados operativos y transformación estructural. Los resultados operativos pueden medirse rápidamente. Detenciones, decomisos, operativos, aseguramientos. La transformación estructural toma mucho más tiempo. Años, a veces décadas. Y esa diferencia explica gran parte de las discusiones actuales, porque algunas personas observan el corto plazo y otras observan el largo plazo. Ambas perspectivas son válidas, pero conducen a conclusiones distintas. Y aquí viene un dato que muchos pasan por alto. Según diversos análisis públicos realizados durante los últimos años, las organizaciones criminales suelen adaptarse constantemente a la presión gubernamental. Cambian rutas, cambian métodos, cambian estructuras. Por eso, algunos especialistas insisten en que la verdadera pregunta no es cuántos operativos se realizan. La verdadera pregunta es si esos operativos generan cambios sostenidos en el tiempo. Y precisamente ahí es donde se encuentra la gran incógnita. Porque nadie puede responder todavía con absoluta certeza. Estamos viendo una fotografía, no toda la película, y sin embargo, esa fotografía ya está teniendo consecuencias políticas importantes, porque fortalece ciertas narrativas, debilita otras y obliga a todos los actores a reposicionarse.
Recuerda que al inicio te dije que detrás de estas cifras existía algo más grande que un simple informe de seguridad. Estamos llegando ahí, porque cuando conectamos todas las piezas, descubrimos que el verdadero significado de estos números podría no estar en las cifras mismas. Podría estar en el mensaje político que intentan transmitir. Y cuando lleguemos a la revelación final, vas a entender por qué esta historia podría ser mucho más importante de lo que parece hoy. Y ahora llegamos al momento más importante de toda esta historia. Porque al principio de este video te dije que detrás de los más de 56,000 detenidos, las más de 420 toneladas de droga aseguradas y los miles de laboratorios destruidos, existía algo que muchos no estaban viendo con claridad. Y después de recorrer toda la línea de tiempo, después de analizar las reacciones, después de observar la batalla política, después de estudiar cómo se construyó la narrativa, finalmente podemos conectar todas las piezas. Porque la gran pregunta nunca fue cuántas personas fueron detenidas, tampoco cuántas toneladas de droga fueron aseguradas, ni siquiera cuántos laboratorios fueron destruidos. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué intenta demostrar el gobierno de Claudia Sheinbaum con estas cifras? Y aquí es donde aparece la revelación, porque cuando observamos cuidadosamente todo el contexto, descubrimos que el mensaje principal no parece estar dirigido únicamente a los grupos criminales. Tampoco parece estar dirigido únicamente a la ciudadanía. El mensaje parece estar dirigido a todo el sistema político mexicano. Y eso cambia completamente la interpretación de esta historia. Fíjate bien, durante años una parte importante del debate político en México giró alrededor de una acusación constante, la acusación de que los gobiernos podían anunciar estrategias, podían presentar programas, podían prometer cambios, pero tenían enormes dificultades para mostrar resultados concretos. Esa crítica apareció una y otra vez, con distintos gobiernos, con distintos partidos, con distintos enfoques. Por eso estas cifras son tan importantes, porque representan un intento de demostrar algo muy específico: capacidad de ejecución, capacidad operativa, capacidad de acción. No se trata solamente de decir que existe una estrategia, se trata de mostrar números que permitan sostener que la estrategia está produciendo efectos, y aquí es donde todo encaja. Porque si observamos la comunicación gubernamental de los últimos meses, encontramos un patrón: seguridad, inversión, infraestructura, economía, nearshoring, energía. Todo parece formar parte de una misma narrativa, la narrativa de un gobierno que busca proyectar estabilidad, y la seguridad ocupa un lugar central dentro de esa construcción. Porque ningún proyecto económico funciona sin estabilidad. Ninguna inversión multimillonaria llega sin confianza. Ninguna estrategia de crecimiento puede ignorar la seguridad. Por eso, estas cifras tienen un peso político tan grande. Porque no hablan solamente de seguridad, hablan del proyecto completo. Y aquí viene algo todavía más interesante. Porque mientras la discusión pública se concentró en si los números eran suficientes o insuficientes, muchos pasaron por alto otro detalle. Ese era el momento, siempre el momento. ¿Por qué presentar estas cifras ahora? ¿Por qué enfatizar estos resultados precisamente en esta etapa del sexenio? Según diversas interpretaciones políticas, la respuesta podría ser sencilla, porque los próximos años serán decisivos, muy decisivos. Las elecciones intermedias comenzarán a acercarse. Las evaluaciones del gobierno serán cada vez más intensas. La oposición buscará nuevos espacios para competir. Y la seguridad seguirá siendo uno de los principales terrenos de disputa. Por eso el gobierno necesita construir credibilidad desde ahora. Necesita instalar una narrativa. Necesita convencer a una parte importante de la población de que existe una dirección clara. Y ahí es donde las cifras se convierten en una herramienta política poderosa, no porque sustituyan la realidad, pero sino porque ayudan a interpretarla. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí, es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. Porque el dato más fuerte de toda esta historia no son los 56,000 detenidos, ni las 420 toneladas de droga.
ni las miles de armas aseguradas. El dato más fuerte es otro. Por primera vez en mucho tiempo, la discusión pública dejó de centrarse únicamente en lo que los grupos criminales hacen y comenzó a centrarse en lo que el Estado afirma estar haciendo. Puede parecer una diferencia pequeña, pero no lo es. Es una diferencia enorme, porque cambia el eje de la conversación. Durante años, gran parte del debate nacional giró alrededor de la capacidad de los grupos criminales, su expansión, su violencia, su influencia. Ahora el gobierno intenta desplazar el foco hacia otro lugar, hacia la capacidad institucional, hacia los operativos, hacia los resultados, hacia la acción del Estado. Y eso representa un cambio político relevante. ¿Significa que todos los problemas están resueltos? No, absolutamente no. ¿Significa que la violencia desapareció? Tampoco. ¿Significa que la estrategia ya puede considerarse un éxito definitivo? Todavía es demasiado pronto para afirmarlo. Pero sí significa algo importante. Significa que el gobierno está intentando ganar la batalla de la percepción pública. Y en política, esa batalla importa mucho, porque las percepciones influyen en confianza, influyen en expectativas, influyen en legitimidad, influyen en estabilidad. Y aquí aparece la gran incógnita, la incógnita que nadie puede responder todavía. ¿Serán sostenibles estos resultados? Porque una conferencia puede generar titulares, un informe puede generar conversación, un anuncio puede generar atención, pero únicamente el tiempo puede convertir esos resultados en una transformación duradera. Y esa será la verdadera prueba, no la de una semana, no la de un mes, no la de una conferencia, la de varios años, la del resto del sexenio. Y precisamente por eso esta historia es tan importante, porque no estamos observando el final de un proceso, estamos observando el comienzo, estamos viendo el momento en que una estrategia intenta demostrar que puede producir resultados visibles. Y el desenlace todavía está por escribirse. Por eso vale la pena seguir observando. Por eso vale la pena seguir analizando. Porque los próximos meses serán determinantes. Cada nuevo operativo, cada nueva cifra, cada nueva tendencia, cada nuevo informe, ayudarás tú a responder la pregunta que millones de mexicanos siguen haciéndose. ¿Está funcionando realmente la estrategia de seguridad? Y esa pregunta seguirá acompañando a Claudia Sheinbaum durante todo su gobierno. Porque la seguridad no es solamente un tema más. Es el tema que puede redefinir por completo la percepción de un sexenio. Y aquí quiero dejarte una reflexión final. Tal vez la discusión más importante no sea si los números son impresionantes o insuficientes. Tal vez la discusión más importante sea si estos resultados pueden mantenerse en el tiempo. Porque ahí es donde se define la diferencia entre una buena conferencia y una transformación real. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que estas cifras representan un cambio auténtico en la estrategia de seguridad? ¿O consideras que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones? ¿Estamos viendo el inicio de una transformación profunda o simplemente una etapa más dentro de una historia mucho más larga? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate apenas comienza. Estate atento porque en el próximo video vamos a revisar una pregunta todavía más incómoda. ¿Qué estados están concentrando la mayor parte de los resultados de seguridad y qué significa eso para el futuro político de México? Y hay detalles que te van a sorprender. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena. Y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.